¿Qué tal? Bienvenidos. Gracias por estar hoy en nuestra presentación de Puesta a Tierra. Gracias a UNCE por la invitación a esta Expo Virtual 2021. Soy Mauricio Cano, represento a Hubble Products México. Vamos a hacer una pequeña presentación de las conexiones para Puesta a Tierra. En general, las conexiones para puesta a tierra normalmente las conocemos aquí en México para la protección de productos, pero se diseñaron para la protección de las personas, la protección de los humanos. Es importante comentar esto porque el diseño de las puestas a tierra primero se calcula con respecto a las personas y después se calcula con respecto a los productos o sistemas que vamos a proteger. ¿En dónde se utiliza la puesta a tierra? La puesta a tierra se debe utilizar en cualquier instalación que tenga energía eléctrica, es decir, desde la producción de energía, cualquiera de los tipos, desde solar, eólico, geotérmico, etcétera, hasta el usuario final, que seríamos nosotros en nuestras casas. Todos debemos tener una instalación de puesta a tierra. Por lo tanto, es muy importante que la tomemos en cuenta y que se haga el cálculo correspondiente de la manera que debe de ser. ¿Cómo se hace normalmente la conexión para puesta a tierra? La conexión para puesta a tierra normalmente la hacemos con un conductor conectado a una parte metálica de nuestra construcción, sea cual sea la construcción, como lo comentamos hace un momento. Este conductor debe de ser el mejor que tengamos. En general, el mejor conductor que tenemos es el cobre, y otra de las características que tiene el cobre es que es muy amigable con los pisos, con los suelos. En general, tenemos tres métodos para la puesta a tierra. El método mecánico, que básicamente se refiere a conectores que tienen tornillos y que se puede hacer con una herramienta mecánica normal. Tenemos también el otro método, que es a compresión. Este básicamente lo que hace es el conector lo une al conductor de tal manera que sea una sola masa. Más adelante vamos a ver algunas características en particular. Y el más utilizado es el exotérmico, el método exotérmico. Este método normalmente lo conocemos como conexión soldable. Lo correcto es decir, conexión exotérmica. Vamos a ver sus características y por qué es una conexión exotérmica. ¿Qué materiales se utilizan? Básicamente, como comenté hace un momento, el material más utilizado para la puesta a tierra es el cobre, aunque últimamente se están haciendo pruebas para utilizar otros materiales, pero al final el más utilizado, el mejor material para hacer las conexiones para puesta a tierra es el cobre. De hecho, en las normas, las mexicanas y las internacionales, señalan al cobre como el mejor material para hacer la conexión para puesta a tierra. ¿Qué características tiene el cobre? Además de ser uno de los mejores conductores, también en el momento de colocarlo en la tierra y hacer las conexiones con algunos otros metales, es el que menos se sufre oxidaciones. Es decir, que cuando se trata de hacer una conexión, con este tenemos menos par galvánico, y si tenemos un par galvánico pequeño, obviamente la corrosión galvánica es menor, que en el suelo es la que más daña a los materiales y en particular a los metales. Vamos a comenzar con los métodos de conexión. En estos métodos de conexión, como les comenté, uno de los más importantes son el método a compresión. Este método a compresión utilizamos básicamente conectores a compresión. Los conectores a compresión que se utilizan para hacer estas conexiones para puesta a tierra
son conectores de cobre 100% puro, es decir, que el cobre debe de ser casi igual o igual que el conductor que vamos a conectar. Como sabemos, el conductor de cobre debe de ser con una pureza del 99% mínimo y una conductividad del 100%. En el caso de nosotros, en general de los conectores, se fabrican de cobre electrolítico 100% puro. Por lo tanto, este material, además de la conductividad del 100%, tiene una maleabilidad muy grande que nos permite deformarlo para hacer las conexiones. Para hacer las conexiones para puesta a tierra con conectores a compresión, necesitamos herramientas hidráulicas. Estas herramientas hidráulicas mínimo deben tener una fuerza de compresión de 12 toneladas. Estas herramientas hidráulicas hay de distintos tipos. Las más conocidas son las manuales, que utilizan unos dados o matrices para hacer la conexión. Esta herramienta básicamente lo que hace es deformar el conector a la forma que necesitamos de la conexión. Eh, Esto es muy importante porque si nosotros tenemos un conector tipo C, tipo H, etcétera, al hacer la deformación vamos a envolver el conductor y al envolver el conductor vamos a tomar la forma de la conexión que necesitamos. Estas conexiones a compresión son conexiones permanentes, es decir, no las podemos deshacer. Si queremos quitar la conexión, lo que tenemos que hacer es cortar, y normalmente lo que cortamos es el conductor, porque el conector junto con el conductor hacen una sola masa, que es el volumen es muy grande, por lo tanto es muy difícil quitarlo de esa parte. Aquí tenemos una malla típica de la puesta a tierra. Bueno, cabe aclarar que en el caso de los conectores para puesta a tierra, debemos de cumplir además con las normas nacionales, que son las NOM. Tenemos que cumplir con las UL, CSA y otra norma que es Direct Burial, que básicamente esta nos indica que el conector y la conexión que se hace puede ir enterrada y no va a sufrir ningún no se va a aflojar, no va a sufrir ningún desperfecto. Entonces es importante tomar en cuenta estas normas y que la conexión puede ir enterrada. Aquí vemos un ejemplo, como les comenté, este es un típico de las conexiones. En este típico podemos ver que tenemos permítanme poner el puntero, tenemos distintas conexiones. Tenemos desde las conexiones para las varillas, las conexiones para los cruces. También cabe aclarar que las normas nos dicen que todos los conductores que están para hacer las mallas para puesta a tierra deben de ir siempre, en cualquier cruce deben de ir conectados. Por lo tanto, es importante hacer esas conexiones, ya sea conductor con conductor, el conductor con cualquier área metálica en donde pase debe de ir conectado. Por lo tanto, tenemos esta malla y ahorita vamos a comentar algunos de estas conexiones. Es importante porque esta conexión debe de ser de tal fuerza y tal resistencia mecánica que si hay algún esfuerzo, ya sea provocado por una descarga o por algún otro elemento mecánico, esta debe de resistir ese esfuerzo. Por lo tanto, debe de tener una fuerza mecánica muy grande para resistir ese esfuerzo. Bueno, después tenemos otra conexión, la conexión de las varillas de puesta a tierra. Si ustedes observan de una manera un poquito detenida, se darán cuenta que el conector que hace la conexión de la varilla al conductor
para hacer la conexión al cable o al conductor es mucho más grande que los conectores normales. ¿Por qué? Porque igual que el anterior, es necesario tener una resistencia mecánica muy grande, pero en particular el que va en la varilla de puesta a tierra es donde recibiría alguna descarga o el mayor estrés de algún esfuerzo eléctrico. Es importante tomar en cuenta esto porque este conector es tiene más masa y es más grande, aunque la herramienta para hacer la conexión es la misma. Después tenemos un conector un poquito más general, que es un conector en forma de C, que básicamente lo que hace es hacer casi todas las conexiones paralelas que necesitamos. Algunas de las conexiones paralelas que se hacen son cable a cable, como aquí vemos, o de alguna derivación para hacer una salida a las barras de puesta a tierra. Se hace una conexión paralela también y también ahí se utiliza el conector tipo C. Este conector es muy versátil porque en algunas ocasiones puede sustituir algunos conectores en forma de 6 o en forma de 9 para algunas conexiones. Aquí vemos los otros conectores, como ustedes verán en todas las varillas metálicas que tengamos en la construcción, en particular las varillas corrugadas, tenemos que hacer la conexión para puesta a tierra. La hacemos con un conector tipo 6 o tipo 9 y las hacemos ya sea directamente a la malla de puesta a tierra o una a una, de tal manera que todas estén interconectadas. También en la parte de las superficies metálicas de cualquier tipo. En ese caso vamos a hacer eh, una conexión directa a la superficie metálica con una soldadura y después con la varilla que soldamos a la superficie metálica, vamos a conectarla a la malla de puesta a tierra por medio de un conector, ya sea en forma de 9 o en forma de 8, para hacer la conexión. Hay que recordar nuevamente que si viene de toda la construcción esta superficie metálica, este conector debemos de calcularlo que sea lo suficientemente fuerte para resistir cualquier descarga eléctrica o cualquier esfuerzo mecánico grande. Después tenemos los conectores tipo H, que como vemos en el típico, estos conectores tipo H también nos sirven para hacer conexiones paralelas, para hacer derivaciones, para conectar. Estos se utilizan bastante en la interconexión entre mallas de puesta a tierra, cuando estamos haciendo otra conexión a una malla adicional porque nuestro edificio lo estamos haciendo más grande o hay una ampliación. Normalmente usamos conectores tipo H, ya que estos tienen una masa mayor y pueden resistir cualquier esfuerzo mecánico. Y después vienen algunos otros conectores a compresión, por ejemplo, este conector a compresión que va a superficies metálicas, pero que ya están interconectadas. Entonces simplemente es para hacer una derivación a otra conexión. Eh, Algo que es muy importante en la parte de las conexiones para puesta a tierra y que debemos de fijarnos siempre es en las normas y en el marcado de nuestros productos, los productos que vamos a usar para la puesta a tierra. En el caso de los conectores, es importante comentarles que de estos siempre deben de venir marcados con los rangos de conexión, como vemos aquí, los rangos de conexión, el dado con el que se va a aplicar, la marca del fabricante, en este caso la marca es Bundy, y las normas con las que cumple. Algo que si cabe alguna información adicional, bueno, se le puede colocar, pero mínimo estos datos debe de traer el conector. Eh, y ya después de que está colocado, después de que hicimos la compresión con la herramienta de 12 toneladas, este conector debe de quedar marcado con
con el dado que se hizo la conexión. Esta marca es una marca en alto relieve que nos permite identificar que está bien hecha la conexión. Si no está en alto relieve, si no está marcada, es porque no se hizo con la herramienta adecuada, no se hizo con el dado adecuado o la fuerza de la herramienta no fue la suficiente, por lo tanto no quedó marcado. Si sucede eso, la conexión podemos tener ahí puntos calientes, o si existe alguna descarga, puede desconectarse y obviamente vamos a tener problemas en la puesta a tierra. Después, el otro método que se utiliza también bastante, de hecho es el más utilizado, es la conexión exotérmica o soldable. Este método es de los más utilizados, ya que su principal modo de conectarse es a través de un metal fundido que hace la conexión de conductor con conductor, lo que permite que esta conexión sea permanente y además sea molecular. Eh, cuál es el principio de conexión del método exotérmico? Pues básicamente lo que tenemos es un molde de grafito hecho a alta presión. Aquí es importante comentar que este grafito, como vemos en la imagen, no debe de tener poros para evitar que tenga humedad al hacer la conexión. Bueno, tenemos el molde de grafito, tenemos un recipiente o un lugar donde vamos a colocar el metal en polvo. Este metal en polvo se va a fundir, es decir, vamos a hacer una reacción exotérmica de más de 1000 grados, lo que va a permitir que se funda este metal en polvo. Al fundir este metal en polvo, va a pasar por el conducto y va a llegar al molde propiamente dicho. Este espacio que vemos aquí tiene la forma de la conexión que vamos a hacer. Este, eh, este método de hacer esta conexión es muy sencillo. De hecho, nos tardamos más en hacer la preparación que en hacer la conexión. Al hacer la conexión, la reacción exotérmica dura unos segundos y después de que dura esos segundos, destapamos el molde, lo abrimos y queda hecha la conexión. Es muy sencilla, muy fácil, por lo tanto eh, es relativamente fácil para cualquier persona hacerlo. Lo que sí es importante es que el operario o el obrero que va a hacer esta conexión tenga protección personal, es decir, tenga botas, un mandil de preferencia de carnaza, guantes para alta temperatura para evitar algún accidente. Eh, después de hacer esta conexión, bueno, ya quedó hecha, abrimos el molde y vamos a ver que la conexión va a quedar de cualquiera de estas formas. Estas formas nosotros las escogemos para, de acuerdo a nuestra malla de puesta a tierra y donde vamos a hacer la conexión. Por ejemplo, si vamos a hacer esta conexión, que es la que les comenté, que en cualquier cruce de los conductores deben de estar unidos, vamos a hacer un cruce, por lo tanto, podemos hacer este tipo de conexión. Si vamos a hacer alguna otra conexión a las varillas corrugadas, vamos a usar otro molde. Si vamos a hacer una conexión para hacer una derivación, vamos a usar otro tipo de molde. Para cada una de estas, por ejemplo, es un tipo de molde distinto. Para las superficies metálicas, ya sean horizontales o verticales, las conexiones paralelas, la conexión a la varilla de puesta a tierra, depende de la conexión que vamos a hacer de la varilla de puesta a tierra, ya sea a tope o pasado, depende del conductor y el diseño, es la conexión. Para cada una de ellas vamos a usar un molde.
no está permitido usar el mismo molde para hacer conexiones por ejemplo, si vamos a hacer una conexión para calibre 1.0, ese molde no lo vamos a usar para hacer una conexión de 4 ceros. Vamos a usar un molde especial para 4 ceros. Si vamos a hacer una conexión en cruz, ese no lo podemos usar para hacer una conexión en T. ¿Por qué? Básicamente, el problema es que nuestro conductor y nuestro molde tiene exactamente el diámetro del conductor. Por lo tanto, si variamos el molde para un conductor más pequeño o más grande, vamos a tener una fuga de metal. En el caso de que usemos un conector, un molde para hacer una conexión en X y lo queremos utilizar en T, obviamente este espacio va a quedar mucho más grande para hacer una conexión en T que una en X. Por lo tanto, la conexión no va a estar bien hecha, es decir, el molde, el metal no va a llenar completamente la conexión, por lo tanto no va a estar bien hecha la conexión, nos va a faltar material. Entonces es importante tomar en cuenta estos datos. Eh, Como les comenté, el molde es de grafito a alta presión. Eh, Vamos a tratar de que este molde no tenga poros, no tenga espacios en donde se pueda alojar humedad, porque la humedad al hacer la conexión nos va a generar por ahí pequeños espacios en la conexión, y esto nos puede generar que cuando esté enterrada, la conexión dure mucho menos. Es decir, que se pueda oxidar más rápido. En el caso del metal en polvo, el metal en polvo normalmente viene en cartuchos o en cargas de acuerdo a cada uno de los moldes. Es decir, para cada una de las conexiones vamos a usar una carga determinada. Esta carga normalmente viene en gramos. Es decir, hay moldes que usan 65 gramos, hay otros que usan 90 gramos, entonces necesitamos una carga de 90, etcétera. Entonces, va a depender del molde, es la carga o el metal, la cantidad de metal que vamos a utilizar. Siempre que vamos a usar estas cargas de metal, es importante tomar en cuenta que estos polvos de óxidos metálicos son altamente higroscópicos. Por lo tanto, cuando vamos a hacer una conexión, solo vamos a destaparlo y usarlo cuando ya estemos a punto de hacer la conexión. No antes, no dejarlos destapados antes, no dejarlos expuestos a humedad, porque si vamos a hacer la conexión, esta conexión no va a funcionar, va a tener bastante humedad. Por lo tanto, la reacción exotérmica no se llevará a cabo. Y bueno, algunos otros elementos que necesitamos para hacer este tipo de conexiones son las manijas para abrir y cerrar los moldes, un chispero. Este es el tradicional, es un chispero que básicamente tiene un pedernal para que la chispa sea metálica, es decir, tenga una temperatura de un metal fundido. Eh, no vamos a usar cerillos, no vamos a usar otro tipo de fuente de ignición. Siempre va a ser un chispero. Y este chispero, como les comento, este es el tradicional, y existen los chisperos electrónicos. Entonces, depende del diseño del molde, es el chispero que vamos a utilizar. Después existe otro método, y básicamente este es también muy utilizado porque después de tener nuestra malla de puesta a tierra o nuestra varilla conectada con cualquiera de los dos métodos anteriores, es decir, mecánico o a compresión, vamos a colocar la puesta a tierra en nuestras barras de puesta a tierra, y de ahí vamos a salir a algunos otros lugares.
para la puesta a tierra. Entonces, vamos a usar conectores mecánicos. Los conectores mecánicos, como también comenté al inicio, son conectores que básicamente utilizan eh, tornillería, tornillos para hacer la conexión. Es importante comentar que a menos que sea necesaria una fuerza mecánica muy grande para usar un tornillo de otro metal, es decir, de acero, se va a usar. Si no, siempre vamos a utilizar tornillería de bronce al silicio. ¿Para qué? Para que tengamos una integridad en nuestro conector, es decir, que todo sea de aleaciones de cobre. Obviamente estas aleaciones de cobre son con alto contenido en cobre, con unas conductividades arriba del 80%. Por lo tanto, es importante tomar en cuenta y fijarse siempre que nuestros conectores tengan los tornillos o la tornillería de bronce al silicio. Y como les comenté, a menos que sea necesario una resistencia mecánica muy grande, vamos a usar los de acero. Y pueden ser de cualquier tipo de acero, siempre y cuando sean compatibles con el cobre. Bueno, este es uno de los conectores más utilizados y más comunes. Es un conector mecánico que va a la varilla de puesta a tierra, bueno, básicamente todos en nuestras casas eh, lo conocemos, si es que no hicimos una conexión a compresión o exotérmica. Todos los conectores mecánicos para puesta a tierra debemos de conectarlos apretarlos con un torquímetro. ¿Por qué es importante apretarlos con un torquímetro? Si nosotros apretamos de más el conector, podemos dañar el conductor. Vamos a disminuir su área transversal en el mejor de los casos. En el peor de los casos, podemos llegar hasta cortarlo. O también podemos romper el conector, que normalmente no sucede porque los conectores, como les comenté, tienen una resistencia mecánica muy grande y su fabricación es precisamente para que puedan resistir cualquier esfuerzo mecánico. Entonces, para los conectores mecánicos siempre vamos a tratar de utilizar un torquímetro para hacer esta conexión. Eh, Después, aquí tenemos algunos ejemplos de conectores mecánicos. Tenemos para hacer la conexión eh, de los conductores, ya sea en cruz, de paso, para las varillas expuestas, las varillas corrugadas expuestas, o para los elementos tubulares, ya sean redondos o cuadrados. Aquí tenemos algunos otros ejemplos de conexiones mecánicas, por ejemplo, en los tubos que tienen las mallas ciclónicas, normalmente podemos poner un conector con un U-bolt o directamente hacer un orificio y hacer una conexión. En particular, les comento este conector, la particularidad que tiene es que eh, tiene cuerda que directamente lo podemos atornillar al tubo y queda hecha la conexión y simplemente vamos a pasar el conductor para la puesta a tierra. Bueno, para las superficies metálicas, ya sean de cobre o de algún otro metal, tenemos también conectores. Eh, En este caso, como les comento, tenemos conectores para las superficies metálicas. Algo que también las normas nos comentan, nos dicen es que el conductor, si es del mismo metal, puede tocar la superficie metálica. Si no es del mismo metal, de preferencia no hacerlo. Por lo tanto, existen conectores, como ustedes ven aquí en estas imágenes, que pueden tocar, el conductor puede ir sobre la superficie metálica, si es, por ejemplo, cobre, el conductor de cobre va sobre la superficie metálica. Si fuera de algún otro metal, lo tenemos que separar. Por lo tanto, existen los dos tipos de conectores para hacer este tipo de conexiones. Y bueno, tenemos los que tienen una resistencia mecánica para evitar este, que se mueva el conductor,
o algunos que son de paso. Ya tenemos existen para 1, 2, 3 conductores, depende de la aplicación. En el caso de algunas aplicaciones especiales, por ejemplo, los pisos falsos, existen también conectores para hacer ese tipo de conexión. Aquí es importante comentarles que estos conectores se utilizan eh, básicamente en las barras, ya sean redondas o cuadradas, eh, porque las normas de Telecom ya nos piden que todos los pisos falsos y cada uno de los elementos metálicos de los pisos falsos vayan conectados a la puesta a tierra. Por lo tanto, ha habido varios diseños que se han hecho precisamente para mejorar estas conexiones y que el número de conectores sea menor. Eh, Anteriormente teníamos solamente conectores que eran para un solo conductor. Ahora ya se han diseñado algunos otros que son ya para dos conductores para hacer los cruces y tener menos elementos en cada una de las conexiones. Obviamente esto nos ayuda a reducir el peso en la construcción, el número de conectores y bueno, y también el costo de la conexión. Aquí tenemos algunos ejemplos de otras conexiones y esto nada más es para mostrarles que si necesitamos hacer conexiones para tubos, existe el conector independientemente de los diámetros de los tubos. Es decir, si son diámetros pequeños, están los conectores tipo GAR que vimos anteriormente, o si es un poquito más grande, existen otros conectores más grandes para hacer este tipo de conexiones. Para las superficies metálicas, si podemos hacer orificios, tenemos los conectores para hacer este tipo de conexión para puesta a tierra. Si no, si por el tipo de construcción no podemos hacer ningún orificio en las superficies metálicas, existe el conector para hacer esa conexión. En este caso es un conector mecánico para hacer este tipo de conexión. Y como comentamos al inicio, casi siempre, en general, la conexión para puesta a tierra se debe ser de cobre. En algunas ocasiones, los conductores que no son de cobre, son de cobre recubierto con algunos otros conductores, es importante utilizar el conector que tenga esas características. Es decir, el conector puede estar recubierto con algún estaño, con algún otro metal para que la conexión sea mejor. Y bueno, aquí una de las eh, conexiones muy utilizadas son las puertas. En las puertas normalmente se hace una conexión y lo que usamos son dos conectores tipo GAR que va a la tubería y va al conductor, pero también podemos usar trencillas. Las trencillas son elementos flexibles que nos permiten hacer una conexión de dos superficies o de dos, en este caso, dos tubos y que queda flexible. Esta se usa bastante en las puertas porque podemos abrir y cerrar y como es flexible el conductor que nos permite hacer la puesta a tierra, bueno, este nos dura bastante tiempo y de esa manera resolvemos el problema de la flexibilidad y del movimiento que sea constante. Nuevamente, ¿en dónde usamos la puesta a tierra? ¿Dónde usamos estas conexiones para puesta a tierra? Las podemos usar en donde se genera la energía, en la transmisión de energía, todos los elementos que se usan en estos tipos de instalaciones deben de estar puestos a tierra y cada uno de ellos tiene sus conectores en particular para hacer la conexión, que básicamente son los que mostré en la presentación, pero va cambiando simplemente el tamaño de acuerdo a los diámetros del conductor. En la industria en general, en la farmacéutica, también se utiliza, siempre debemos de tener todo puesto a tierra, por lo tanto usamos los tipos de conectores que vimos.
En particular, les comento en que en la parte de la farmacéutica, en donde se generan gases, vapores, etcétera, se utilizan después de cuando ya está en uso, las conexiones que se hacen no deben de generar calor, no deben de generar chispas, por lo tanto, vamos a usar conexiones a compresión. En el caso que podamos generar chispas o calor, vamos a usar conexiones exotérmicas. Y bueno, en las telecomunicaciones también las normas piden que toda superficie metálica vaya puesta a tierra. Por lo tanto, se usa la puesta a tierra en casi todos los elementos de las áreas de la comunicación y bueno, y también en las áreas alimenticias se debe de hacer la puesta a tierra. Bueno, si tienen alguna pregunta, alguna duda, este es mi correo. A vuelta de correo les contestaré y si tienen alguna comentario, igual este es mi correo, mcano@hubel.com. Bueno, sin más, muchas gracias por habernos acompañado hoy en esta presentación. Eh, Le agradezco nuevamente a UNCE por la invitación a su Expo Virtual 2021. Estamos para servirles.